Todo en Oak Island parecía estar llegando a su fin. Solo quedaban 72 horas para que entrara en vigor la orden oficial de cierre, y el papeleo ya estaba preparado. El peso de esa realidad se reflejaba claramente en los ojos de Rick Lagina. Si ahora no se descubría nada importante en 11 años de esfuerzo incesante, junto con un gasto operativo estimado entre $40,000 y $60,000 diarios, se disolverían en el silencio. La maquinaria se detendría, los permisos expirarían, y el misterio que había consumido a generaciones volvería a hundirse en la tierra. Para Rick nunca se trató solo de un proyecto. Nunca se trató solo de calendarios de excavación u hojas de cálculo financieras. Oak Island se había convertido en el centro del propósito de su vida. Había volcado en ella su tiempo, su energía, su reputación y la tranquila esperanza que llevaba desde la infancia. Y ahora, cuando solo quedaban 3 días, esa esperanza se sentía frágil. La tensión no era sutil, sino que se reflejaba en el modo en que las conversaciones se interrumpían a mitad de frase, en la forma en que los miembros de la tripulación evitaban mirarse a los ojos cuando hablaban de planes de contingencia, en el modo en que Rick permanecía ligeramente apartado, mirando fijamente a través de la excavación, como si intentara convencer a la isla de que revelara su último secreto. Si el suelo no arrojaba nada ahora, la historia cambiaría. Años de dedicación se convertirían en obsesión. Millones gastados se tacharían de despilfarro, y el mundo seguiría adelante, llamando a Oak Island un mito que se tragó los sueños. Entonces, justo cuando la resignación empezaba a instalarse, surgió una pista impactante. Apareció una nueva señal en los datos del subsuelo, una anomalía que no se había detectado antes. Al principio era sutil, oculta en las lecturas técnicas, pero cuando los expertos recalibraron los instrumentos, las cifras se negaron a desaparecer. No se trataba de un lecho rocoso ordinario, ni de ruido geológico aleatorio. La lectura de la densidad se disparó de forma espectacular, entre 8 y 10 veces superior a la del material circundante. Los expertos intercambiaron miradas de inquietud. Tales señales de densidad eran poco frecuentes. En los estudios mineros y geofísicos, las anomalías de esa magnitud solían asociarse a depósitos metálicos concentrados. En la tradición de los tesoros, eran el tipo de lecturas que se susurraban en las historias de bóvedas y cámaras. Los modelos preliminares sugerían que si la anomalía representaba oro, podía equivaler a unas 50,000 onzas. A un precio estimado de $1,950 por onza, eso se traducía en una cifra asombrosa, casi $98 millones. La cara de Rick no se iluminó de celebración, sino que se endureció. Porque no se trataba solo de oro. Si esa anomalía representaba una bóveda construida, si era obra del hombre y no de la naturaleza, entonces podría redefinirlo todo. Podría validar siglos de especulaciones. Podría transformar Oak Island de leyenda en descubrimiento documentado. Podría convertirse en el punto de inflexión que historiadores escépticos y creyentes por igual nunca olvidarían. Los equipos de perforación ya estaban en posición, las grúas en espera, y la tripulación se movía con silenciosa urgencia, comprobando los cables y los sistemas de seguridad. Sin embargo, a pesar de la visible actividad, la isla parecía extrañamente quieta. El viento parecía callarse, incluso el lejano zumbido de los generadores sonaba apagado. Era como si la propia tierra contuviera la respiración. Pero bajo la excitación se escondía una advertencia más oscura. Los ingenieros advirtieron que la zona era inestable. La cartografía del subsuelo indicaba la existencia de posibles vacíos, zonas que, de abrirse incorrectamente, podrían desencadenar inundaciones repentinas o derrumbes. Un ángulo de perforación mal calculado podría permitir la entrada de agua de mar a través de antiguos túneles de inundación. Un fallo estructural podría dejar atrapados los equipos, o algo peor, un movimiento en falso y todo acabaría. La pregunta se cernía sobre el lugar como una nube de tormenta. ¿Había llegado Rick por fin a la bóveda oculta que innumerables buscadores habían pasado por alto? ¿O se trataba de otra cruel ilusión, otro truco geológico disfrazado de destino? Rick permaneció en silencio aquel día sin decir gran cosa. Sin embargo, su silencio hablaba más de lo que podría haberlo hecho cualquier discurso. Durante años, Oak Island
No había sido un pasatiempo, sino que se había convertido en su identidad. Había seguido cada fragmento de prueba, rastreado cada pista histórica, explorado cada pozo y túnel que ofrecía siquiera una pizca de promesa. Había soportado reveses, burlas y un sinfín de especulaciones. Y ahora, con la cuenta atrás del reloj, sentía que la posibilidad del fracaso le oprimía el pecho. Y si seguían sin encontrar nada, no se trataba de una excavación cualquiera, sino de la culminación de generaciones de curiosidad y años de búsqueda incesante. La cuenta atrás de 72 horas no era simplemente una fecha límite, sino un límite. Si las operaciones cesaban, ahora los permisos y la logística podrían no volver a coincidir. La financiación podría no recuperarse nunca. Los secretos de la isla podrían permanecer sellados durante otro siglo, y la presión financiera fue despiadada. Cada mañana que las máquinas rugían a la vida, decenas de miles de dólares se evaporaban. Plataformas de perforación, grúas, ingenieros especializados, equipos de seguridad responsables de cumplimiento de la normativa medioambiental. Cada componente conllevaba un coste inmenso. Los expertos calculaban que la operación consumía entre 40 y 60 mil dólares al día. Una sola semana más podía acercarse a los 400.000 dólares. Si la anomalía resultaba vacía, la pérdida no se limitaría al dinero. La credibilidad se erosionaría, la fe se fracturaría. Aquella noche, en una pequeña sala de reuniones, Rick y Marty Lagina se sentaron frente a frente en una mesa cubierta de mapas e impresiones. El zumbido de los equipos del exterior se desvaneció a medida que los equipos se apagaban por la noche. El aire del interior parecía más pesado que la maquinaria del exterior. Marty habló primero, su voz firme pero tenue. Rick, tenemos que ser honestos. El tiempo casi se acaba. Rick se quedó mirando los mapas sin responder. Su mente no estaba en las líneas y las coordenadas. Estaba repitiendo años de sacrificio, cada contratiempo soportado, cada pista seguida. Si se detenía ahora, se sentiría como si abandonara algo sagrado. Si continuaba, se arriesgaba a llevarlo todo, financiera y estructuralmente, más allá de los límites seguros. Finalmente inhaló profundamente. ¿Cómo nos alejamos cuando estamos tan cerca? Sus palabras transmitían frustración pero también vulnerabilidad. Marty se inclinó hacia adelante. Lo entiendo, pero ¿y si está vacío? La sala se quedó en silencio. Esa pregunta detonó silenciosamente entre ellos. Porque cada excavación en Oak Island siempre había sido una apuesta. Ahora se sentía como la apuesta final. La tensión entre los hermanos no tenía que ver con la codicia. Tenía que ver con el legado. El corazón de Rick estaba anclado al sueño. La mente de Marty estaba anclada a los números. «Seguimos quemando entre 50 y 60 mil al día», dijo Marty con suavidad. «Cada día extra aumenta el riesgo». Rick sabía que tenía razón. Pero la lógica y el destino rara vez se alinean limpiamente. En el fondo Rick sentía algo inacabado, como si la isla les hubiera traído hasta aquí por una razón, como si la anomalía no fuera una coincidencia sino la culminación. En el exterior el personal se reúne en pequeños grupos. Los murmullos se extienden por la obra. Algunos trabajadores parecen agotados, con los rostros marcados por semanas de tensión. Otros miran fijamente hacia la plataforma de perforación como si intentaran leer el futuro en su armazón de acero. Un trabajador murmuró en voz baja: «Si no sale nada, estamos acabados». El miedo no era solo económico, sino también físico. La isla tenía fama: túneles inundados, suelo inestable, derrumbes repentinos. Algunos miembros de la tripulación admitieron que se metían bajo tierra cada día con la idea tácita de que podría ser su último turno. La leyenda de la maldición de Oak Island permanecía en el trasfondo, tácita pero presente. Rick vio la tensión, salió al exterior y se encaró con el equipo. Sus ojos estaban cansados, pero aún mantenían la determinación. «Sé que esto es duro», dijo, «pero hemos llegado demasiado lejos para detenernos sin dar este último paso». Algunos de los miembros de la tripulación parpadeaban y contenían las lágrimas. Comprendían lo que estaba en juego, o estaban al borde de uno de los mayores descubrimientos de la historia moderna de la caza del tesoro, o estaban presenciando el capítulo final de un sueño que había definido sus vidas. Más tarde, de nuevo a solas, Marty rompió el silencio.
Un último intento, dijo en voz baja. Pero lo hacemos con seguridad. Rick asintió. Quedaban 72 horas. La anomalía aguardaba abajo. Las plataformas estaban preparadas. Y en algún lugar bajo las capas de tierra y agua la verdad, fuera cual fuese, descansaba en la oscuridad a punto de decidir si Oak Island entregaría finalmente su secreto o lo enterraría para siempre. Sabía que era su última llamada. Ya no había vuelta atrás. Oak Island revelaría su secreto o se quedaría en silencio para siempre. Y amigos, este fue el momento en el que la historia se volvió verdaderamente peligrosa. La tripulación se estaba disolviendo, el tiempo se agotaba, y la decisión estaba tomada. La última excavación estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, el ambiente en Oak Island había cambiado por completo. Después de la reunión de la noche anterior, todos sabían que no había una segunda oportunidad. Las máquinas se estaban poniendo en marcha de nuevo, mientras la tripulación estaba lista con los cascos puestos y los ojos de Rick estaban completamente concentrados. Justo en ese momento llegó un equipo de expertos con un nuevo informe de escaneado. La conmoción era evidente en sus rostros, como si hubieran visto algo imposible. El escaneado del suelo era un proceso normal que había ocurrido muchas veces antes. Pero esta vez la lectura en la pantalla congeló a todos. La señal se disparó de repente en un punto. El ingeniero dijo: «Rick, esto no es normal». Rick preguntó inmediatamente: «¿A qué se refiere?». El experto respondió: «Aquí abajo hay algo, y no parece simple tierra o roca». Todos se reunieron alrededor del monitor. La lectura de densidad en ese punto apareció de repente muy alta. Normalmente el suelo y la roca de Oak Island están limitados a un cierto nivel. Pero aquí el valor era casi 8 o 10 veces superior, y eso significaba que algo pesado estaba enterrado bajo tierra. Muy pesado. Marty dijo en voz baja: «¿Podría ser esto?». Y la respiración de Rick se aceleró. Los expertos explicaron que tales anomalías se encuentran a menudo en bóvedas de tesoros o cámaras subterráneas. El ingeniero dijo: «Cuando la densidad es tan alta podría significar depósitos de metal o una estructura hecha por el hombre». El corazón de Rick empezó a latir con fuerza, porque la leyenda de Oak Island decía que en algún lugar bajo ella yace una bóveda sellada que nadie ha podido abrir durante siglos. La excitación y el miedo se extendieron por toda la tripulación. Un trabajador dijo: «Hermanos, si esto es realmente una cámara acorazada, haremos historia». Pero otro trabajador estaba aterrorizado. ¿Y si es una trampa? La propia Oak Island era famosa por su misterio y su peligro. Túneles de inundación, zonas de colapso. Había riesgo por todas partes. Rick sabía que esta señal podía ser a la vez un premio gordo y un desastre. Ahora los expertos empezaron a extraer datos y a hacer estimaciones. Decían que si efectivamente se trataba de un yacimiento de oro, su valor podía alcanzar casi los 98 millones de dólares. Eso significa aproximadamente 50.000 onzas de oro. Y teniendo en cuenta que el precio del oro es de alrededor de $1.950 por onza, este descubrimiento se convierte en increíble. Marty dijo: «Rick, esto podría ser literalmente un momento único en la vida». Rick se quedó sin habla durante unos segundos. Ante sus ojos pasaron años de duro trabajo. Cada taladro, cada intento fallido, cada noche de estrés. Y ahora esta señal indicaba que el tesoro probablemente había estado aquí todo el tiempo, pero todo el mundo solo lo había pasado por alto. Rick dijo en voz baja: «Estamos encima de algo enorme». La conmoción se extendió por los rostros de la tripulación, como si un sueño estuviera a punto de hacerse realidad. Pero los expertos también lanzaron una advertencia. Dijeron Rick que la anomalía es tan prometedora como peligrosa. Si es una cámara, hay riesgo de inundación a su alrededor. Si excavas desde el ángulo equivocado, podría derrumbarse. Este era el mayor temor en Oak Island. Junto con el tesoro viene el riesgo de muerte. La tensión estaba ahora en su punto máximo en toda la isla. Las máquinas estaban listas, la tripulación estaba en silencio, y los ojos de Rick estaban llenos de determinación. Todos sabían que esta lectura anormal no eran solo datos. Era la pista final del destino. Antes de apagarse, Oak Island dio por fin una señal. Ahora la única pregunta era:
¿Se trataba realmente de una cámara acorazada oculta? ¿O estaba Oak Island a punto de engañar a todo el mundo una vez más? Y amigos, cualquiera que no se suscriba ahora se perderá el momento más importante de este increíble descubrimiento. Porque lo que Rick descubra en el siguiente paso cambiará la historia. Tras la conmoción del escáner terrestre, el silencio descendió sobre Oak Island. Todo el mundo había visto la señal anormal, pero ahora la mayor pregunta era: ¿cuál sería el siguiente paso? Rick Lagina se quedó solo durante un rato. El aire era frío, pero un fuego diferente ardía en su interior. Había una mirada en sus ojos que le decía que esto no era solo una excavación. Este fue un momento del destino. Rick dijo en voz baja: chicos, tengo un presentimiento. Algo grande está aquí. No era una esperanza al azar. Era el mismo presentimiento que le había mantenido en Oak Island durante años. La gente se reía de él. Hubo contratiempos, pero Rick siempre volvía. Y ahora, solo 72 horas antes del cierre, sintió que la isla estaba por fin a punto de revelar su secreto. Miró a Marty y le dijo: nunca habíamos estado tan cerca. Marty era práctico, pero esta vez la emoción era evidente en su rostro. Rick dijo: esta no es la última oportunidad. Este es el momento para el que fuimos hechos. La tripulación estaba escuchando. Todos tenían miedo, pero la confianza de Rick dio nuevas esperanzas a todos. Ahora se empezó a preparar la operación en modo cinematográfico. Se trasladaron excavadoras al lugar exacto, se alinearon equipos de perforación pesados y se prepararon grúas. Toda la zona estaba iluminada por focos, como si se estuviera preparando un plató de cine. Los ingenieros realizaban comprobaciones de seguridad porque el suelo de Oak Island era inestable. Un movimiento en falso y todo podría derrumbarse. Rick marcó el terreno y dijo: este es el lugar. La tripulación se ajustó los cascos, se puso los guantes y el motor de la máquina arrancó. El cubo de la excavadora descendía lentamente por el suelo y con cada palada aumentaba la tensión. Todos observaban con la respiración contenida, porque cada centímetro podía significar millones de dólares. Los expertos explicaron que si esta anomalía era realmente una cámara del tesoro debajo, podría haber una estructura sellada. Las cifras corrían por la mente de Rick. Las estimaciones sugerían que este yacimiento podría valer cerca de 98 millones de dólares, lo que significaba aproximadamente 50.000 onzas de oro. Y tales descubrimientos son extremadamente raros en la industria. Rick sabía que si esto resultaba ser cierto, se convertiría en el mayor punto de inflexión en la historia de Oak Island. Pero el peligro era igualmente grande. Los ingenieros advertían de que los túneles de inundación podían estar activos. Podía haber bolsas de gas en el suelo. La excavación debía ser lenta y controlada. Marty dijo: Rick, ahora tenemos que jugar inteligentemente. Rick asintió, pero sus ojos indicaban claramente que no iba a parar. Toda la tripulación estaba ahora cargada emocionalmente. Algunos estaban emocionados, otros asustados. Un trabajador susurró: hermano, imagínate si se abre la cámara acorazada. Otro dijo: ¿y si está vacía? Esta era la maldición de Oak Island. La esperanza y la angustia van de la mano. Rick motivó a la tripulación: pase lo que pase, hacemos esto juntos. Las grúas estaban preparadas por si había que sacar algún objeto pesado. El equipo de perforación estaba listo para tomar muestras más profundas. Las cámaras estaban rodando, ya que este momento era importante para el canal Historia. En Oak Island se respiraba una energía especial, como si la propia isla contuviera la respiración. Rick echó un último vistazo al terreno y dijo: esto no es solo oro, es historia. La excavación estaba a punto de comenzar y la puerta al destino estaba a punto de abrirse. Oak Island atraparía a todos una vez más. Las tensiones estaban a flor de piel en el lugar de la excavación, pero ahora se revelaba otra bomba. Los expertos en estimación de botes mostraron las cifras a Rick y Marty, y el silencio se apoderó de la sala. El ingeniero dijo: Rick, si esta anomalía es realmente un yacimiento de oro, el valor podría ser inimaginable. Rick preguntó inmediatamente: ¿de cuánto estamos hablando? El experto respiró hondo y dijo: alrededor de 98 millones de dólares. Algunos de los miembros de la tripulación se quedaron estupefactos. Marty miró la pizarra de cálculos.
Los expertos explicaron que si había aproximadamente 50.000 onzas de oro dentro de la cámara acorazada, y suponiendo que el precio de mercado actual es de unos $1.950 por onza, el valor total asciende a unos 97,5 millones de dólares. Esto significa un bote de casi 100 millones de dólares. Los ojos de Rick se abrieron de par en par porque no se trataba de un simple tesoro. Podía ser el mayor descubrimiento de su vida. Los expertos dijeron que una concentración de oro tan grande es muy rara en la industria. La minería normal apenas produce unos miles de onzas al año, pero aquí estaba la posibilidad de que hubiera tanto oro enterrado bajo Oak Island, a la vez que podría cambiar el curso de la historia de la fiebre del oro. Rick dijo en voz baja: «Esto es una locura. Si resulta ser cierto, conmocionará al mundo». La excitación no se limitó al equipo. A medida que se filtraban los rumores, los cazadores de tesoros y competidores rivales se alarmaban. Oak Island siempre había sido famosa, pero ahora valía 98 millones de dólares. Los conocedores de la industria, los cazadores de tesoros de toda la vida, y los rivales celosos estaban en alerta. Un competidor dijo: «Si los hermanos Laguina desentierran esto, nos quedaremos atrás para siempre». Los celos ardían en las mentes de los rivales. Algunos empezaron a murmurar sobre un posible sabotaje. ¿Quién sabe? Alguien podría dañar el equipo por la noche. Oak Island tenía un historial de misteriosas interrupciones durante los descubrimientos. Rick también se dio cuenta de que la presión no era solo subterránea, también estaba fuera. Marty advirtió: Rick, todo el mundo nos está observando ahora. Gobierno, rivales, medios de comunicación, todo el mundo. Porque un bote tan grande no solo trae oro, también trae caos legal y social. Los permisos se vuelven más escrutados, los funcionarios empiezan a hacer preguntas, y los competidores intentan ralentizar las operaciones. La tripulación también se pone nerviosa. Un trabajador dice: «Hermano, imagínate si realmente extraemos 100 millones de dólares en oro. Nuestras vidas cambiarán». Otro dijo: «Pero, ¿y si los rivales hacen algo?». El miedo y la excitación corrían paralelos. Oak Island ya no era solo un lugar de excavación, se había convertido en un campo de batalla. Los expertos predijeron que si se abría esta cámara, Ursid podría obtener no solo oro, sino también artefactos antiguos cuyo valor sería incalculable. Rick dijo: «Esto podría ser más grande que el dinero. Esto es historia enterrada bajo tierra». Los rivales entraron aún más en pánico al oír esto, sabiendo que el nombre de los hermanos Laguina se convertiría para siempre en leyenda. Ahora cada paso en la isla era arriesgado. El equipo de Rick quería trabajar rápido, pero la seguridad y el secreto también eran esenciales. Los cazadores rivales observaban con ojos celosos. El sector estaba en ebullición. Corría la noticia de que por fin se iba a encontrar la mayor cámara acorazada de Oak Island. Y ahora la única pregunta era: ¿sería Rick capaz de llevarse el bote de 98 millones de dólares? ¿O se lo impedirían los rivales y la maldición de Oak Island? En cuanto se reveló la estimación del bote, la excitación en Oak Island se encontró con un nuevo temor: la presión gubernamental y legal. En cuanto se difundió la noticia de que el descubrimiento podría rondar los 98 millones de dólares, las autoridades se concentraron inmediatamente en la isla. Rick comprendió que esto ya no era solo una búsqueda del tesoro. Se había convertido en una operación controlada. Marty le dijo en voz baja a Rick: «Rick, el gobierno ya no nos ignorará, porque cuando se produce un descubrimiento tan importante, se activan automáticamente los permisos, las leyes de seguridad y las restricciones». Excavar en un lugar histórico como Oak Island ya era delicado, pero ahora el asunto se volvía aún más serio. Los funcionarios empezaron a preocuparse por las excavaciones ilegales o por si se dañaría algún artefacto de valor incalculable. En cuestión de horas empezaron a llover llamadas de asesores jurídicos e inspectores. «¿Tenéis los permisos actualizados? ¿Dónde está el informe de impacto ambiental? ¿Quién será responsable si la cámara se derrumba?». Toda esta presión fue como una bomba para Rick. El tiempo ya apremiaba, y ahora el papeleo y las restricciones podían detener la excavación. Rick dijo con frustración: «Solo queremos llegar a la verdad, pero el sistema siempre se interpone».
El tesoro de Oak Island era tan misterioso como complicado. El gobierno temía que si realmente se descubría oro o reliquias antiguas, surgieran disputas por la propiedad. La historia ha visto a menudo cómo se detenían las excavaciones tras los descubrimientos, pero junto con la presión legal, la mayor amenaza era la advertencia de zona de peligro. Los ingenieros advertían constantemente de que el terreno donde se había hallado la anomalía era inestable. La estructura subterránea de Oak Island es muy arriesgada, ya que se cree que contiene una red de túneles de inundación. Los expertos le dijeron sin rodeos un movimiento en falso, y toda la cámara podría llenarse de agua. Un ingeniero superior mostró el mapa y dijo: «Rick, si damos con una bolsa de agua mientras excavamos aquí, podría producirse una inundación en cuestión de minutos». El miedo era claramente visible en los rostros de la tripulación, porque no era solo un riesgo para el dinero, era un riesgo para la vida. El suelo podía derrumbarse, las máquinas podían atascarse y los trabajadores podían quedar atrapados. Marty advirtió a la tripulación: la seguridad es lo primero. Nadie intentará ser un héroe. Pero Rick sabía que era su última oportunidad. Había poco tiempo antes del cierre y las restricciones del gobierno iban en aumento. La presión venía de ambos lados. Los funcionarios de arriba colapsaban el riesgo desde abajo. Los trabajadores también se ponían nerviosos. Un trabajador dijo: «Hermanos, si el suelo se derrumba, ni siquiera podremos salir». Otro dijo: «La maldición de Oak Island parece realmente real». La atmósfera era tan pesada que el silencio descendía a cada paso. Cuando la cuchara de la excavadora se hundió en el suelo, todo el mundo contuvo la respiración. Los ingenieros explicaron que podía haber gases subterráneos. Si se liberaba una bolsa, podía haber riesgo de explosión. Rick dijo en serio: «Vamos a por el premio gordo, pero no a costa de nuestras vidas». Sin embargo, había determinación en sus ojos porque sentía que el tesoro estaba a pocos metros. Ahora, Oak Island se había convertido en una bomba de relojería. El gobierno podría detener la excavación en cualquier momento. La inundación podría entrar en el túnel en cualquier momento. El suelo podría derrumbarse en cualquier momento. Y Rick solo disponía de unos días para decidir su destino. La cuestión ahora era: ¿sería capaz Rick de llegar sano y salvo a la cámara acorazada, o le detendrían la presión legal y la zona de peligro? Justo cuando las excavaciones en Oak Island habían llegado a su fase más peligrosa, surgió un nuevo giro en la historia. Los expertos le dijeron a Rick que la anomalía no parecía un yacimiento de oro. «Puede que haya algo más oculto». Rick preguntó inmediatamente: «¿Qué quiere decir?». El ingeniero respondió: «El pico de densidad es inusual. Puede que no sean solo pepitas. Podría ser una estructura hecha por el hombre». Esto hizo que toda la tripulación entrara en frenesí. Las leyendas de Oak Island siempre han dicho que no solo alberga tesoros, sino secretos ancestrales. Marty dijo en voz baja: «Rick, ¿quién sabe? Puede que haya un artefacto junto con el oro». Los ojos de Rick se iluminaron de curiosidad. Si eso era cierto, el valor del descubrimiento no podía ser solo de millones. Los expertos insinuaron que la cámara subterránea podría contener manuscritos antiguos, reliquias sagradas o incluso un artefacto histórico. Algunos empezaron a especular con que podría tratarse de la cámara oculta de los templarios, o que los piratas escondieron aquí algo que el mundo nunca debería haber encontrado. Rick respiró hondo y dijo: «Si no es solo oro, será la mayor revelación de la historia». La emoción y el miedo se apoderaron de la tripulación. Un trabajador susurró: «Hermano, imagínate si encontramos una corona o una reliquia antigua», dijo otro, «o se abrió un túnel secreto que se adentra más bajo la isla». Oak Island siempre ha sido símbolo de misterio, y ahora parecía que el misterio iba más allá del oro. Y entonces empezó la cuenta atrás de la urgencia. Solo quedaban unos días antes del cierre. Pero ahora los expertos decían claramente: «Rick, las próximas 48 horas son las más críticas». El reloj corría literalmente. Si no se extrae ahora, las restricciones gubernamentales podrían detener la excavación. Las máquinas podrían ser retiradas y la bóveda podría permanecer enterrada para siempre. Rick miró a la tripulación y dijo: «Chicos, esto es todo. Se revelará ahora o nunca».
Sus palabras contenían desesperación y fuego. Marty dijo: «Rick, tenemos que ir rápido pero con seguridad». Pero el tiempo era tan corto que cada minuto no tenía precio. Las excavadoras iban a toda velocidad. Las plataformas de perforación funcionaban sin parar. Toda la isla brillaba bajo los focos como si la noche se hubiera convertido en día. Los ingenieros comprobaban constantemente la estabilidad del suelo. Con cada cucharada la pregunta crecía: ¿hay oro debajo, un artefacto, un túnel secreto o solo otra trampa de Oak Island? No, la respiración de la tripulación era acelerada. Un trabajador dijo: nuestras vidas podrían cambiar en 48 horas. Otro añadido: o todo podría acabar. La presión emocional estaba en su punto álgido. El propio Rick se estaba derrumbando por dentro, pero no lo demostraba. Sintió como si el destino le pusiera a prueba por última vez. Los expertos le explicaron que si se encontraba un artefacto en la cámara, la excavación podría paralizarse de inmediato porque se aplicarían las leyes de patrimonio del gobierno. Esto significaba que Rick disponía de un margen muy pequeño. Esto hizo que este momento fuera el más intenso. Oak Island ya no era solo una búsqueda del tesoro, se había convertido en una carrera contrarreloj. Rick miró al suelo y dijo en voz baja: sea lo que hay ahí abajo, nos está llamando. Ahora la cuestión no era solo el tesoro, era la verdad. ¿Qué escondía Oak Island? Ahora las próximas 48 horas iban a decidir si Oak Island se convertiría en historia o permanecería en silencio para siempre. Todo en Oak Island había llegado a su momento final. Las excavadoras se habían detenido, el sonido de las perforaciones había cesado y un inquietante silencio había descendido sobre la isla. Rick Lagina estaba de pie al frente con los ojos fijos en la entrada de la bóveda. Todos contuvieron la respiración porque era el momento que habían estado esperando durante años. El miedo y la emoción eran evidentes en los rostros de la tripulación. Los ingenieros lanzaron una última advertencia. Rick, lo que pase ahora será irreversible, dijo Marty en voz baja. Estamos justo al borde. Rick simplemente asintió. Solo tenía un pensamiento: no podemos volver ahora habiendo estado tan cerca. Ahora solo quedaba una cerradura y una capa de tierra. Si la cámara se abriera en su interior, podría haber $98 millones en tesoros, o un artefacto antiguo que cambiaría la historia. Pero si resultara ser una trampa, si la cámara se derrumbara, Oak Island podría tragarse a todo el mundo para siempre. Este es el mayor temor de Oak Island, solo un paso entre el premio gordo y el desastre. Rick dijo: lentamente, esto es todo. Hay realmente un tesoro dentro de la bóveda. Es la última trampa de Oak Island. La cámara se acerca, los ojos de la tripulación se abren de par en par, y en ese mismo momento la pantalla se corta. Amigos, quien no se suscriba ahora mismo, se perderá el momento más importante de la historia de Oak Island, porque la próxima revelación será algo que el mundo nunca ha visto antes.